se me interrumpió la señal, o algo pasó ya. en la señal. Sí, le comentábamos que usted empiece una exposición de 15 minutos más o menos, y ya el maestro después le damos el uso de la palabra y así vamos poco a poco avanzando. Claro, sí, como ustedes me digan. Perfecto, Así. me dan la señal ya. Bueno, buenas tardes, estimados amigos, sean bienvenidos a una cápsula jurídica más de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Es tarde de 11 de mayo y bueno, pues nosotros ya estamos listos para platicar el día de hoy y dar, como decimos, esos tips, esos consejos prácticos de la fase oral en la etapa intermedia. Sabemos que muchos de nosotros, como operadores del sistema, hay veces que necesitamos que nos digan esos consejos que realmente debemos de aplicar al momento que estamos ante un juzgador, y entonces para ello hemos convocado para esta exposición de este tema al maestro Daniel Urriste Ramírez y al maestro Carlos Trujillo Rodríguez. Ambos son jueces del sistema procesal acusatorio de aquí de la Ciudad de México. Bienvenidos, maestro Carlos. Bien, gracias, muchas gracias por la invitación y aparte estar acompañado tanto por usted, doctor David, y también por mi compañero de trabajo y un admirable profesionista, doctor, maestro Daniel Urriste. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido, maestro Daniel Urriste. Gracias, maestro David. Como siempre, agradecido por estas oportunidades que nos brinda para platicar con el público, y también muy honrado de compartir esta plática hoy con el juez Carlos Trujillo. Perfecto. Pues vamos a empezar, como les comentaba, realmente pues dos expertos que tienen todo el conocimiento para podernos ir llevando de la mano y que nosotros como operadores del sistema sepamos qué es lo que debemos de ir aterrizando ya en esas audiencias. Vamos a darle el uso de la palabra al maestro Carlos Trujillo para su exposición. Adelante, maestro. Bien, antes, pues me halaga esa expresión de tenemos todo el conocimiento, pero no, la verdad es que estamos construyendo este sistema, ¿verdad? Y además, pues sí nos sirve el llevar a cabo, pues un número impresionante de audiencias, sobre todo en esa parte de la práctica. Llevamos 3, 4 audiencias al día, sobre todo de esta etapa intermedia. Entonces, eso tal vez nos sirve para detectar ciertas situaciones que pudieran servir, sobre todo para detallar al momento de llevar a cabo en esta fase. Me parece uno de los temas importantes en este momento es sobre todo considerar la etapa intermedia como si se tratase no de una sola una fase que va de la audiencia inicial hacia juicio, sino que es una etapa importante, como si estuviéramos en una guerra prácticamente. Es un fragmento del proceso penal que definitivamente, si no lo hacemos valer bien, pudiera dar lugar inclusive a que ya no lo pudiéramos reclamar en otra etapa del proceso. Por ello, para mí es importante esta etapa y considerar esta etapa intermedia precisamente en un sentido que darle la importancia de inclusive lo que se haga en esta etapa puede ser irreparable para posteriores etapas o para un resultado favorable para las partes, para lo que se pretende establecer. Entonces, esa sería mi primer punto dentro de esta etapa, sobre todo porque hay una tesis que me ha llamado la atención en el sentido de que se llama violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de análisis si ocurren en etapas previas al juicio. Es decir,
en esta etapa intermedia, es tan trascendente precisamente para poder inclusive regularizar el proceso. Muchas de las veces nos enfrentamos a que ya en la audiencia intermedia llegan las partes, pero ni siquiera se han visto propiamente desde la audiencia inicial. Entonces no hay un diálogo de las partes, que es precisamente lo que se tiende en este sistema, que las partes tengan un diálogo respecto a las pruebas que se van a ofertar, inclusive un diálogo objetivo respecto a, pues mejor me voy a un procedimiento abreviado, o inclusive vamos a evitar el juicio de alguna otra manera, en el sentido de ser objetivos, o bien incluso algunas de las veces se tiende a mandar el expediente hacia otra unidad de gestión judicial, y también las partes cambian ahí, ¿no? El encargado de la carpeta por parte del Ministerio Público la lleva a cabo, la recibe y la recibe como nuevo. Cambia también en esta nueva sede el defensor público, y ni siquiera ha tenido oportunidad de dialogar con su defendido. Entonces, en esta etapa podemos regularizar todo ello precisamente para buscar un mejor arreglo al conflicto, para buscar una mejor estrategia también, porque debemos de tener muy en cuenta que no es llegar a improvisar a la audiencia, sino que ya en esta etapa debemos de tener ya súper claros si desde la audiencia inicial debemos de tener una estrategia, o se debe de tener una estrategia por las partes. Mucho más clara debe de estar en la etapa intermedia. Debe ya tener esa claridad de qué pruebas son las que me sirven, cuál es lo que quiero demostrar, qué es eso que quiero demostrar realmente. Tanto por cada una de las partes. El Ministerio Público va a sustentar su propia teoría, el propio asesor jurídico pues va a tender a querer demostrar algo, y por supuesto la defensa, ¿no? Entonces, en esta etapa, precisamente porque si cerramos esa puerta y nos vamos a juicio, y hay muchas cosas que no se han llevado a cabo, por ejemplo, una debida investigación, o inclusive una debida argumentación para exclusión de pruebas, o incluso que mejor me era mejor irme a procedimiento abreviado, pues se cierra la puerta si no tenemos esa estrategia de vida. Entonces, esto yo lo considero es el procedimiento, la etapa intermedia, con esa trascendencia, sobre todo porque recordemos que el sistema acusatorio pues va siendo de puertas. Se cierra una puerta, no puedes discutir lo que no puedes seguir discutiendo en otra etapa lo que ya no discutiste en la anterior, salvo sus excepciones, ¿no? Que con posterioridad trataremos de señalar, sobre todo en las cuestiones de exclusión de pruebas y ofrecimiento de pruebas. Entonces, uno de los puntos que a mí me inquietan es precisamente, uno es esas circunstancias de regularizar el procedimiento, que todo ya vaya adecuado, todos los derechos fundamentales de todas las partes vayan completos hasta esa fase. La debida defensa, que todas las partes estén bien informadas de lo que pueden aportar para llevar a juicio, y además también
suficientemente informadas, reitero, para llevar un debido proceso. Que ya vayan delimitando su teoría, siendo objetivos. Esto lo digo porque muchas de las veces también resulta que la defensa, digámoslo así, va a pescar, ¿no? A ver qué sale en juicio. Y esto porque hay una frase que utilizan mucho que dicen, no, es que yo voy a llevar una defensa pasiva. Oye, pero ¿cómo es esa defensa pasiva, no? No, pues lo que pretendes entonces es, yo creo, o lo que trato de interpretar es que no va a acreditarse lo que pretende el Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque hay insuficiencia de pruebas, porque las pruebas no son idóneas, porque el Ministerio Público, porque voy a demostrar por medio de interrogatorio que las partes están, pues si no mintiendo, cuando menos que no hay esa precisión en todos los datos o circunstancias del hecho. Pero cuando menos establecer eso, no nada más ir a decir, es que pues mi defensa va a ser pasiva. Pues no debe de haber tal pasividad, porque siempre la defensa debe ser una defensa activa, aun cuando no oferte medios de prueba, sí debe de estar muy atento precisamente a que se reúnan todos los requisitos para poder, si es así el caso, que se sancione a su representado, ¿verdad? Y en el caso de la Fiscalía, pues también ir con claridad en su teoría del caso, circunstancias claras de tiempo, lugar, modo y ocasión. Y sobre todo esta parte que nos reiteraron mucho de establecer de manera clara esas circunstancias, esas teorías tanto fáctica, jurídica y además la probatoria. Esta parte es importante porque así se va estructurando uno mismo todas las ideas, ¿no? Todas las ideas y todas las fortalezas que podemos tener directamente en juicio. Se dice que el objeto de esta etapa intermedia es sobre todo el preparar el juicio. Pero, ¿qué es preparar el juicio? Pues es sobre todo que se lleven ante el tribunal de enjuiciamiento pues lo relevante, lo que es realmente controvertido, y que conozca ese tribunal de enjuiciamiento, conozca elementos de prueba o medios de prueba que sean verosímiles, que sean relevantes. Sobre todo hay que estar muy atentos al núcleo de esos puntos de controversia, para tratar de demostrarlo efectivamente. Hay que, en esta etapa, estar muy atentos a un sinnúmero de temas, no solamente a nivel procesal, sino también a nivel adjetivo. ¿Por qué? Porque cada prueba va a demostrar ciertas circunstancias, y en torno a ello, entonces, puede considerarse que para preparar el juicio, precisamente, esa posibilidad que tengo esa posibilidad de éxito para demostrar mi teoría del caso, es que se va a ir detallando desde esta manera, desde esta etapa. Desde esta etapa puedo precisamente considerar si voy a tener un buen resultado ante el tribunal de enjuiciamiento.
claro, aquí estamos en una expectativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de medios de prueba. Si en juicio no tengo un adecuado interrogatorio, pues no va a existir una fluidez en la información que reciba el tribunamiento. Pero cuando menos en esta etapa intermedia, puedo tener esa expectativa que al terminar esta etapa puede haber esa posibilidad de éxito, o bien si está bien definida mi postura y soy objetivo, entonces también como profesionista voy a saber que mejor va a ser, no sé, evitar el juicio, ¿verdad? Por medio de alguna salida alterna o alguna forma de terminación anticipada del proceso, o dependerá de alguna otra situación. Como, por ejemplo, en algún momento dado, tuve un asunto donde el imputado sufrió consecuencias en su salud, quedó parapléjico porque lo golpearon severamente y ya no iba a poder caminar, ya no iba a poder hablar adecuadamente, y aún así el defensor en etapa intermedia quería ir al procedimiento abreviado, cuando pueden buscar otras maneras, ¿no? Otras maneras, precisamente una solicitud al Ministerio Público. Oye, Ministerio Público, pues no hay razón, no hay razonabilidad para que continuemos con con ese ejercicio de acción penal. Entonces, pues una forma precisamente de evitar el juicio es esa, ¿verdad? No solamente las formas o el procedimiento abreviado o la suspensión condicional del proceso, sino también en esta etapa se puede buscar precisamente que el Ministerio Público emita un criterio de oportunidad por medio, pues ya será otra consecuencia de un desistimiento de la acción penal, pero por esas situaciones de la consecuencia que tuvo él en su salud, tal vez en etapa inicial había consecuencias, pero ya en etapa intermedia ya vio que él ya no podía caminar y aún así ya no podía hablar, tampoco hablar. Entonces, esto fue a consecuencia del hecho. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué buscar una sentencia? Mejor, primero, buscar lo que más pudiera beneficiar. Y así se hizo ver, así se les hizo ver. Y afortunadamente, bueno, digo, no es que me alegre, pero afortunadamente el Ministerio Público sí fue objetivo y sí se desistió en ese momento. Bien, no sé cómo andamos de tiempo, si quiere, maestro. Bien, maestro, no tenemos problema, ¿eh? Sí, adelante si gusta. Ok. Bueno, efectivamente, bueno, yo creo que, como bien lo dice, maestro, esta etapa es muy fina, es muy técnica, es muy importante, porque efectivamente, de acuerdo al criterio que usted ha comentado, pues ya no va a ser subsanable lo que no se haya tratado de una forma correcta y debatible ahí. Por eso es importante que nosotros sepamos el avance y qué actos procesales vamos a ver, porque si nosotros llegáramos como operadores del sistema con una visión más amplia, pues lógicamente que esto fructificaría para bien de todos, ¿no? Del imputado, de la víctima. Vemos que de repente se regulariza el procedimiento porque ya estamos en la audiencia oral y no se le notificó de forma correcta a la víctima para que pudiera hacer su acusación coadyuvante. Vemos que pues las partes, efectivamente, usted hablaba de los acuerdos probatorios, ¿no? Pues hay veces que para qué vamos a subir 50 pruebas y con 5 realmente
ya está cerrada la litis, ya se puede resolver realmente cuál es la controversia en juicio. Sin embargo, pues ofrecemos a los 30 peritos, a los 20 policías, o sea, realmente hay veces que no nos centramos en esa controversia, como bien lo decía usted, ¿no? Pero sobre todo también, y creo que algo muy fundamental, yo no sé, estaría interesante ver hasta dónde van las estadísticas de la audiencia intermedia, la primera audiencia intermedia que se fija, ¿cuántas veces se celebra? Creo que es muy raro. Casi siempre se difiere porque se cambia de defensa, por una mala notificación, se le busca, creo, como que nos da miedo, no queremos enfrentarlos. Pues es que no hemos platicado sobre acuerdos probatorios. Bueno, pues entonces vamos a diferirla. Se cambió de defensa, pues vamos a darle 10 días del 337 párrafo segundo para que vuelvan a analizar. Y vamos no se hizo descubrimiento probatorio. Bueno, pues entonces también vamos a dar tiempo para que se haga el descubrimiento. Entonces, por cualquier cosa buscamos pretextos para poder realizar, y digo, no, tal vez no sea pretexto, pero sí para ustedes, entiendo como juzgadores, puedan hacer una buena audiencia, porque si no, esto podría implicar la afectación de derechos de uno u otro y que ese auto de apertura pues salga pulcro, salga bien, pulidito, porque como usted lo manejaba, la importancia que va a tener para el tribunal de juicio, pues lógicamente todo depende de este auto de apertura, ¿no? Entonces, nosotros efectivamente como operadores les tenemos que dar esa pulcritud, esa finura de esta etapa, asumiendo cómo, pues esa teoría del caso que hablaba usted, porque si no traemos clara esa situación, los 3 segmentos, pues bueno, a ver, tengo un segmento, sí, pero ¿qué tengo probatoriamente? ¿Qué tengo para subirme? ¿Vale la pena? ¿Por qué no mejor buscar un mecanismo? De acuerdo a la ley, casi antes de que acabe en intermedia con el autoapertura, pues ahí se nulifica ya el poder acceder a algún mecanismo, alguna acuerdo, suspensión, incluso el mismo procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, es preocupante que si no sabemos utilizar estos mecanismos o formas de terminación anticipada, podamos afectar a nuestro cliente o incluso a la víctima con un mecanismo, ¿no? Al no haberlo utilizado de forma correcta. Por eso creo que efectivamente tenemos que buscar esa finura de los actos procesales, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que el maestro Daniel Urristre exponga, por favor, la continuación de este tema. Por favor, maestro, lo escuchamos. Gracias, maestro. Bien, pues dándole seguimiento a las ideas expresadas por el maestro Carlos, sí, hay que recalcar que en la práctica observamos cómo llegada a esta etapa intermedia, sea en su fase escrita u oral, las partes técnicas previamente no han tenido contacto, es decir, se vuelven a reunir desde la audiencia inicial, es la siguiente ocasión que se tienen a la vista, que tienen contacto, perdiendo con ello de vista lo que ha destacado el maestro Carlos, que al llegar a esta etapa intermedia es el último momento que tendrán las partes técnicas para acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias o en su caso a un mecanismo de aceleración, entiéndase por esto el procedimiento abreviado. Si las partes no emplearon la investigación complementaria este tiempo para tener estos acercamientos, esto va a ir en demérito de una celeridad en la celebración de esta etapa intermedia. Y como lo ha destacado el maestro David, nos lleva a escenarios donde vamos difiriendo audiencias por una u otra circunstancia. En esta emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir, sin duda, al momento de pretender regresar a la normalidad posible, nos vamos a enfrentar con un gran cúmulo de audiencias, concretamente en la etapa intermedia, que si las partes no aprovechan estos mecanismos alternativos o este mecanismo de aceleración, va a tener como consecuencia la saturación en cuanto al señalamiento de las audiencias, pues no perdamos de vista que la justicia, por lo menos en la Ciudad de México, propiamente se ha detenido casi por un espacio de 2 meses. Estamos atendiendo únicamente situaciones de carácter urgente, como lo son, en este caso, audiencias iniciales con detenido, y sobre este particular, estos asuntos, ponemos una pausa una vez que se celebra la audiencia inicial
para posteriormente ya seguir avanzando a las etapas. Pero insisto, ahorita hay muchos asuntos que están en pausa y que llegado el momento en que podamos retornar a una normalidad nueva, va a venir esta problemática. Entonces, ya desde ahorita también creo que tenemos que estar diseñando tanto planes como mecanismos nuevos para la celebración de estas audiencias intermedias y sobre todo mirar en el aspecto de necesariamente celebrar esta audiencia intermedia con miras a llegar a un juicio, o incluso en el supuesto de que tengamos la necesidad de llegar a un juicio, ver cuántas pruebas son las que se van a desahogar, porque al día de hoy desconocemos si los juicios o las audiencias como las estamos viviendo en su momento no tengan que ser llevadas ya a través de estos mecanismos como el día de hoy que nos tiene aquí reunidos, es decir, mediante videoconferencias, el abogado en su despacho, si es un abogado particular, o la Defensoría Pública diseñando un espacio para sus defensores, lo mismo con los fiscales, y lo mismo va a suceder con las personas que se señalen como testigos o como peritos. Es decir, tenemos que tener esta visión e irnos adelantando. No podemos enviar en esta nueva normalidad este mismo cúmulo de asuntos que estábamos acostumbrados a enviar a juicio, sino tenemos que preocuparnos por ahora sí en serio, por la despresurización, en este caso de los asuntos que llegarán a la etapa definitiva, que es la de juicio, y propiciar entre las partes técnicas el arribo a mecanismos alternativos o bien este mecanismo de aceleración, porque también, como lo ha destacado el maestro Carlos, no son pocos los asuntos donde la fiscalía o la propia defensa llegan con incertidumbre sobre cuáles son sus pretensiones en miras a arribar a la etapa de juicio. Me explico en este punto. La propia fiscalía puede llegar con una acusación, pero él sabe en el interior que esta acusación es endeble, que no la va a poder sostener un juicio, y a pesar de ello se arriesga a llevar el asunto a juicio. O en contraposición, la defensa busca en esta figura que resaltó el maestro Carlos, la defensa pasiva, busca pescar algún error de la fiscalía en la etapa de juicio y a partir de la existencia de ese error obtener una sentencia favorable a sus intereses. Sin embargo, esto es muy riesgoso porque estaría supeditando la defensa propiamente a que la fiscalía incurra en algún error. Por lo tanto, creo que al día de hoy, insisto, tenemos que tener una nueva visión en cuanto a la forma de desarrollo de estas audiencias y sobre todo buscar mecanismos que no nos lleven a mandar los asuntos a juicio en el número que lo veníamos haciendo anterior a esta emergencia sanitaria. Hasta aquí creo que sería mi aportación hasta este momento y escuchamos algo más, maestro David. Claro que sí. Efectivamente coincido porque hay veces que se tiene que ponderar las condiciones, ¿no? Como bien lo han destacado nuestros dos compañeros, ya no se pierde contacto incluso con la víctima. En la misma fiscalía, pues ya la buscaron, ya trataron de notificarla, inmediatamente se le da cuenta al juez porque no la vemos en la audiencia oral intermedia, y pues lo primero que se revisa es que se le haya notificado para también revisar la cuestión de la acusación coadyuvante. Sin embargo, vemos ahí y se da uno cuenta que pues ya la víctima ya no está localizable muchas de las veces y aún así la fiscalía quiere irse o quiere continuar cuando pudiera en un momento dado a ofrecer algo respecto a un procedimiento abreviado para tratar de pues corresponder con esa flagelidad que tiene de que ya no va a tener a la víctima, no va a haber en juicio quien realice una acusación de forma directa y esto lógicamente le va a poner en desventaja porque, bueno, pudiéramos decir que aquí la víctima tiene ahí es la estrella estelar de la acusación. Sin embargo, entra en ese riesgo, ¿no? Pudiera ser que la fiscalía pondere hasta dónde cuenta con la víctima, hasta dónde no, y de alguna forma tratar de asegurar que exista realmente una condena para esa persona que se supone sí se cometió alguna infracción legal. También, efectivamente, lo que comentaba es muy cierto, mi estimado Daniel Urriste, porque seguramente, bueno, no nomás en esta materia, en todas está parada la justicia. En intermedia es preocupante que ya estén venciendo bastantes términos que en su momento se dieron de investigación, de presentación de acusación, y bueno,
simple y sencillamente con un acuerdo del tribunal, pues se paró todo, ¿no? Y a mí se me hace algo delicado. Algunos tribunales ya se han estado pronunciando respecto a ya activar procedimientos abreviados, algunas otras cosas, porque efectivamente nada más estaba atendiendo la cuestión urgente de plazos, pero ahorita ya el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal, ya también ya a través de videoconferencias, de medios tecnológicos, pues se está implementando de alguna forma el que se pueda ir avanzando ya en estos temas, ¿no? Se me hace algo a mí muy interesante precisamente que podamos realmente alegar y poner en funcionamiento este procedimiento, ¿no? Sea intermedia, sea la etapa que sea, realmente poder hacerlo. Vamos entonces, maestro Carlos Trujillo, no sé si guste comentar alguna situación para empezar a atender un poquito las preguntas que tenemos aquí con los compañeros que nos están buscando, que nos están viendo. Sí, pues sí es preocupante cuando regresamos a la normalidad sobre las cargas de trabajo, pero también yo creo que debemos estar muy conscientes y hay mucha disposición de tratar de regularizarlo lo antes posible. Pero no hay que adelantarnos a esas cuestiones. Yo creo que esos temas o el tema principal de esta plática es precisamente principalmente el dialogar sobre cuestiones técnicas de la audiencia o de esa fase procesal para que todos, ya sean estudiantes, los profesionistas, los peritos que nos están escuchando o en general que está escuchando, precisamente pueden aprovechar algo, que salga algo, así como cuando leemos un libro, ¿no? Un nuevo libro, siempre se descubre algo nuevo, aún y cuando seas profesionista, algo tratas de ese nuevo libro, pues tener alguna experiencia nueva. Entonces, esta audiencia me parece que sí es muy técnica, sobre todo porque sí tiene sus propias fases y debemos estar muy atentos o deben de estar muy atentos porque aun y cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca ya en la audiencia, en juicio oral, en la audiencia intermedia nos marca cuáles son los pasos a seguir, cada uno de los pasos, deben de estar muy atentos al propio juzgador, quién es el que lleva el debate, quién es el que lleva el control de la audiencia. Y esto lo digo porque si bien en el proceso el juez se debe de guiar básicamente por el debate de las partes, no tiene que ser proactivo, sin embargo, esa parte se pierde un poco en esta audiencia intermedia, donde el juez sí puede ser más proactivo, puede guiar a las partes, sobre todo precisamente para llevar a cabo un proceso, o más bien una delimitación más adecuada para el tribunal de enjuiciamiento, tanto en los hechos, tanto precisamente evitar que aún sobre la ausencia de algún argumento de la contraparte puedan introducirse a juicio elementos de prueba que a toda vista son sumamente ilegales, o impertinentes, o inclusive, aun y cuando
el Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica la proactividad únicamente en la cuestión de la sobreabundancia. Sin embargo, el que se lleve a cabo o que se lleven ante el Tribunal de Enjuiciamiento medios de prueba que a todas luces pueden ser vulnerantes de derechos fundamentales, creo que estaríamos siendo meros espectadores, los juzgadores, en el juicio, perdón, en esta etapa intermedia, y creo que esa no es nuestra función. Sí, no, claro, para nada, ¿no? Al contrario, si se puede auxiliar y realmente, pues, sacar un buen fruto de esta audiencia que decíamos es técnica, pues creo que eso es lo que estamos buscando incluso con estar ahorita en estos momentos aquí. Vamos a empezar un poquito con las preguntas, por favor. Nos comentan cuáles serían los pasos, cuáles son los actos procesales que se ven en la audiencia de etapa intermedia en el juicio. En la etapa intermedia en la fase oral. Maestro Daniel Urristre, por favor. Gracias. Sí, son varios los actos procedimentales que se verifican en esta audiencia intermedia, los que podría destacar en este momento. Primero, sin duda alguna, es verificar la concurrencia de las partes que deben de asistir a dicha audiencia. Aquí es muy importante. Primero, recordemos que si la víctima y su asesor jurídico no asisten a la audiencia inicial, esto trae como consecuencia que se les tenga por desistidos de sus pretensiones. Entiéndase por este tema de pretensiones únicamente lo relativo a la reparación del daño. Es decir, para que el público no considere que hay una situación de decir si no asiste la víctima a esta audiencia intermedia, entonces se va a dejar en libertad al acusado. No, es únicamente que no se harán caso a las pretensiones que hayan sido planteadas por la víctima y su asesor jurídico, diversas a las solicitadas por el agente del Ministerio Público en el tema relativo a la reparación del daño. Por lo que respecta al acusado, se verifica su asistencia, esto en aras de evidentemente advertir que esta persona no se ha sustraído a la acción de la justicia, pues sería ilusorio celebrar una audiencia intermedia sin siquiera conocer que todavía el acusado está, vamos a llamarlo así, está siendo responsable sobre el proceso al cual está siendo sometido. Y destaco este punto porque en la práctica tuve la fortuna, vamos a decirlo así, y lo pongo entre comillas, de conocer de una resolución de justicia federal, donde la justicia federal me decía que la inasistencia del acusado, que la asistencia, perdón, del acusado a la audiencia intermedia no era indispensable, que bastaba con la presencia del defensor para llevar a cabo esta audiencia intermedia, lo cual, insisto, en la práctica nos trae aparejadas una serie de problemas. Por lo tanto, a mi consideración, aquí hay que verificar esa asistencia de estas dos partes. Seguido a ello, y para no entrar a un debate estéril, es verificar si se ha realizado el descubrimiento probatorio. Si no se ha realizado, no tendría caso llevar a cabo nuestra audiencia intermedia. Entonces, el siguiente punto es verificar este descubrimiento probatorio. Y aquí también abro un paréntesis. El hecho de que no se haya realizado el descubrimiento probatorio no trae como consecuencia en automático que estos medios de prueba que no se hayan hecho del conocimiento de la contraparte ya no puedan ser susceptibles de discusión en el acto procedimental de la admisión o no de los medios de prueba. Pero insisto, aquí hay que verificar. No está de más tampoco verificar si queda pendiente de resolver algún recurso ordinario o extraordinario de impugnación, porque esto puede también traer como consecuencia que este recurso, al ser resuelto, pueda abrir la puerta para acceder a una salida alterna, entiéndase por esta, una suspensión condicional del proceso, por el quantum de la pena a imponer. Y creo que estos serían los actos procedimentales en un inicio para verificar, y ya después a eso iniciamos con la depuración, evidentemente, del hecho fáctico, la depuración jurídica, y obviamente lo que nos interesa que son los medios de prueba como tal, cuáles se admiten o cuáles no se admiten. En esto lo podría yo resumir, maestro, en este momento. Es decir, pudiéramos señalar que estos son como los requisitos mínimos para realmente abrir la audiencia intermedia de forma correcta. Así es, así Porque es. también vienen otros actos procesales que ya, una vez verificados estos,
pudieran dar pie a los otros. ¿Cuáles pudieran ser los otros, mi estimado maestro Carlos Trujillo? Ya, como decimos, entrando en materia ya ahí en la audiencia, ya una vez verificados estos pasos. Sí, verificados los pasos y como bien lo dice el maestro, ya tenemos todas las condiciones, inclusive ya tenemos las condiciones de que les preguntamos hoy alguna forma que quieran evitar, no quieren llegar a juicio, y aún así no quieren, ¿no? Pues vamos a establecer entonces la depuración jurídica fáctica, es decir, cada una de las partes expone brevemente, de manera breve, su pretensión. Es lo que se establece, entonces, el Ministerio Público primero expone sus hechos, qué penas son las que pretende que se impongan, qué sanciones se impongan. Esto es de manera muy breve porque se supone que ya están en el escrito de acusación ya de manera más amplia. También se establece los vicios formales. Sobre todo, en vicios formales entran únicamente, digámoslo así, errores, establecer por cada una de las partes si hay algún error en cuanto a la acusación. No cuestiones de fondo, porque si ya son algunas cuestiones de fondo, ya pudiera dar lugar más bien a otro tipo de incidencia. Que es precisamente ya si verificamos que no hay vicios o ya se subsanaron esos errores, ahora sí ya entramos a esa etapa de las incidencias. No sé, alguna incidencia de litispendencia, de incompetencia incluso, algún tipo de incidencia. Entonces también hay que abrir esa fase. Una vez que ya verificamos que no hay alguna incidencia o ya se resolvió, si en ese momento era para resolverse, entonces vamos a continuar con el siguiente paso, que serían las excepciones de la defensa, si ya hay cosa juzgada de ese mismo hecho, si hay alguna extinción de la acción penal, algún motivo de sobreseimiento, pues bueno, también en este momento puede dar lugar a que se abra ese debate y en ese mismo momento entonces también, si es oportuno, hacer la resolución. Otra fase ya superada esta serían los acuerdos probatorios. Recordemos que es una de las audiencias donde lo importante entonces es depurar los hechos, preparar también esos hechos. No todo es importante llevar todas las pruebas ante el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, esos acuerdos probatorios son porque ya hay, para las partes, ya hay un diálogo entre las partes de que ya algunas circunstancias del hecho ya se tienen por suficientemente probadas y demostradas. En ese segmento, entonces, debe ser la plena voluntad, lo plantea el Ministerio Público y debe ser la plena voluntad del imputado, ciertamente asesorado por su defensa y que no exista oposición fundada por parte del asesor jurídico y víctima. Entonces se abre esa parte de los acuerdos probatorios. Que aquí sí hemos tenido muchas dificultades, sobre todo porque la mayoría de las veces no quieren o no lo saben plantear adecuadamente, ya sea porque son poco claros, poco precisas, involucran muchos hechos, porque el Ministerio Público pretende ya establecer algunas ambigüedades, porque están haciendo afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, quiere que afirmar, ¿no? Que el día de los hechos, la víctima, por ejemplo, se encontraba vestida de color rojo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Ahí ya involucra los
hechos, ¿qué hechos? El hecho que quiere demostrar el Ministerio Público o el hecho que quiere demostrar la defensa. O víctima, pues ¿qué víctima? La señalada en el proceso como víctima únicamente, ¿no? Entonces, hay que ser más precisos. Una vez que superamos los acuerdos probatorios, se abre el debate sobre la exclusión y admisión de las pruebas. En lo particular es donde se ha vuelto más álgido ese debate en esta parte de la exclusión de los medios de prueba. Y finalmente, ya superado qué pruebas son las que se van a llevar a cabo, qué medios de prueba son los que se admitieron o cuáles ya se están excluyendo. Entonces, de nueva cuenta, es importante tratar de evitar el juicio y es precisamente el juzgador tiene la obligación de preguntarles. ¿Por qué? Porque en esta etapa ya saben las partes qué es lo que ya se excluyó, qué herramientas son las que van a poder llevar a juicio. Entonces, puede dar lugar a que en esta etapa también se evite el juicio. Si no se evita el juicio, pues definitivamente pues ya es el dictado del auto de apertura juicial. Y finaliza ya la audiencia. Perfecto, maestro. Pues efectivamente, reiterando, creo que sería un primer momento para realizar esa propuesta por parte de ustedes como juzgadores de esa evitabilidad del juicio, es decir, la utilización de esos mecanismos o acuerdos o el procedimiento abreviado. Y muchas veces me queda claro que no es porque la gente no lo quiera hacer uso de ellos, sino es por el desconocimiento que le hemos dado las partes o por lo que también platicamos, que no nos hemos visto, ¿no? Desde la audiencia inicial viene la audiencia intermedia y es la segunda vez que si bien nos fue, que fue la víctima la audiencia inicial, pues es la segunda vez que lo vemos, pero muchas veces no acontece esto. Entonces, por eso se nos va complicando. Primero, pues nosotros llegamos muy poco preparados a esta audiencia. Y segundo, hay veces que las condiciones no están, como bien decía el maestro Daniel Urriste, no están preparadas para poder llevar a cabo esta audiencia. Se ven bastantes problemáticas que en la realidad se presentan, ¿no? Por eso es importante que nosotros llevemos la clarificación. Hay veces, y me ha tocado incluso jueces, que desde que se señala la etapa, el cierre de investigación, se le pide al Ministerio Público que también ya se ponga a revisar la situación respecto a una vez que va a plantear esas tres cosas que puede plantear una vez cerrada la investigación, que señale si efectivamente es el caso, que normalmente lo es, de presentar una acusación, bueno, pues que esta sea en los términos que se están señalando, pero sobre todo también que ya se pudiera llegar a esa audiencia cuando ya se presenta el escrito de acusación, que se presente ya con una propuesta ya autorizada para un procedimiento abreviado, porque también vemos que se llega a esa audiencia, uno como defensa ya valoraste, tal vez porque acabaste de tomar el asunto o porque ya lo traías, porque no pudiste recabar datos dentro de la investigación complementaria y bueno, subirte a juicio así, pues dices, no me conviene, valoras, como decía usted, maestro Trujillo, lo que tienes, dices, no me conviene más el abreviado, es lo que más le acomoda al asunto de mi cliente, pero de repente llegamos a esa audiencia y pues, ¿qué crees? Que no, pues no traigo la propuesta porque debe de ser autorizada por parte de mi superior jerárquico y entonces pues ahí viene esa puesta de pie que no vamos a avanzar y otras cosas que se van presentando precisamente porque no traemos bien clarificada cuál es la situación. La importancia de efectivamente, como lo comentaba, de utilizar estos mecanismos porque es la última etapa donde se pudiera utilizar, aunque por ahí ya vimos algunos criterios de algunos tribunales que estuvieron aplicando procedimiento abreviado en etapa de juicio por la reforma que tuvimos al 17 constitucional y la idea
de igual forma era precisamente que ese auto de apertura pues quedara bien finito, bien definido para que se pueda hacer un trabajo. También se ha visto conflictos dentro de cuando llega a juicio, que de repente dicen, no, pero es que no trae, por ejemplo, el punto de prueba, ¿no? De los testigos. Y el juez de control dice, no, pues es que la ley no me obliga a que el auto de apertura tenga, en la admisión de pruebas tenga que llevar el punto de prueba, ¿no? Y entonces hay ahí algunas cuestiones de, ¿debe de llevar el punto de prueba? ¿No debe llevar el punto de prueba? ¿Servirá? Desde mi punto de vista, creo que sí, porque las partes van ya más enfocadas para qué va a ser ese testigo y no va a ser un testigo que llegue a hablar de lo que quiere, sino ya está acotado cuál va a ser su participación, ¿no? Creo que es importante este tipo de cosas, irlas afinando, irlas puliendo, ¿no? Perfecto. Maestro. Sobre ese punto de prueba. Adelante. Adelante, maestro, adelante. Sobre ese punto de prueba, si me permiten, ¿qué creen? Que yo sí difiero un poco que vaya el punto de prueba específicamente, o que sea tan relevante el punto de prueba, porque luego de ahí se toman para decir, tal pregunta sobrepasa está fuera del alcance del punto de prueba, ¿no? Cuando lo que interesa es al momento de exclusión de la prueba o no, para considerarlo, porque el juez en la etapa intermedia es el que desconoce totalmente la relevancia de ese órgano de prueba que se pretende llevar a juicio, y es precisamente lo que nos da un poco de luz ese punto de prueba para considerar, a ver, este testigo sí tiene esa importancia, esa relevancia para que se lleve a juicio, porque sí es para demostrar algo de su teoría del caso. Únicamente sería por ese es mi comentario, doctor. Sí, claro, es precisamente permitido. Hay veces que decimos, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo saber si es sobreabundante o no para en un momento dado plantear la exclusión de esos 10 testigos si no me dices de qué van a hablar esos testigos, ¿no? Entonces, ahí como que efectivamente, pero bueno, creo que todo esto es casístico, hay que verificar efectivamente cómo se plantea en un momento dado ese escrito de acusación, esa contestación del escrito de acusación, que ahí también tenemos otro debate. Apenas oía a un gran maestro que nos decía, es que sí se puede llegar a ofrecer todavía medios de prueba en la audiencia oral, aunque no hayas hecho contestación de acusación. Hay muchos que tienen el criterio que no, los 10 días que tuviste para contestar, ahí era donde tenías que ofrecer los medios de prueba y ya no hay otro término, ¿no? Entonces, todavía hay algunas cuestiones que no se han definido, que tenemos que seguir construyendo efectivamente y que, bueno, pues la idea es, como bien decimos, pulir esta etapa, ¿no? Que es muy importante. Maestro Carlos Trujillo nos dice, si en el caso que usted comentaba del criterio de oportunidad, si no existe una confrontación de derechos tanto como por parte de la víctima como del imputado, al momento en que se le propusiera al fiscal y no quiere aceptar que aplique ese criterio de oportunidad, ¿se estarían vulnerando los derechos de la víctima o del imputado? ¿O qué procedería o cómo se resolvería esto? Si es que el Ministerio Público dice, no, pues yo no puedo aplicar un criterio de oportunidad. Bueno, en cuanto a víctima, se protege siempre a la víctima en esas decisiones que pueda tomar el Ministerio Público, sobre todo porque la cuestión de la reparación del daño por cubierta o por garantizada de alguna manera. Entonces, ahí no creo que para la víctima exista algún conflicto. En cuanto a el imputado, yo consideraría que
el propio ministerio delega el criterio de oportunidad, pues es precisamente una cuestión que puede ser revisable. Entonces, sí pudiera vulnerar algún derecho fundamental. Para el diputado, sería también casuístico esa resolución. El caso que yo le digo era un sujeto que estaba mal de salud, inclusive tuvimos que llevar a cabo la audiencia dentro del reclusorio, porque él no podía ser trasladado, ni siquiera estaba aún con elementos de que él no pueda trasladarse, no podamos ni siquiera llevarlo a la sala de audiencias, la silla de ruedas o yo, sí había un derecho fundamental. No sé, puede haber salida, ¿no? Por ejemplo, bueno, no, no quiso el criterio de oportunidad, pues me voy a un procedimiento abreviado y ahí puedo alegar la racionalidad de la pena para este tipo de objetos. Otro punto también, ¿no? Ok, perfecto. Maestro Daniel Urristre, nos preguntan por acá, si la defensa llega en la audiencia intermedia con los medios de prueba y corre traslado al Ministerio Público, pero estos no fueron señalados en el escrito de acusación, ¿este supuesto será motivo para señalar nueva audiencia e imponerse el Ministerio Público de los mismos? Obvio, sobre este tema aún falta mayores pronunciamientos por parte de la justicia federal, que es la que nos irá fijando el camino, e inicio esta exposición diciendo la ausencia de criterios por parte de la justicia federal, porque nos toca a nosotros, los jueces que estamos en la primera línea de combate, es decir, jueces de control, presidiendo estas audiencias intermedias, y evidentemente a las partes técnicas, defensores privados o públicos, instar a la creación de estos criterios. Retomo la pregunta y digo, bajo mis consideraciones, habrá casos muy particulares donde la defensa, sin duda alguna, pueda ofertar medios de prueba en la propia audiencia intermedia. Y esto no resultará obstáculo alguno para diferir la audiencia y dar oportunidad a que se realice ese descubrimiento probatorio. Sin embargo, la defensa tendrá que justificar las razones por las cuales hasta ese momento ha decidido hacer el ofrecimiento formal de estos medios de prueba. Y pongo un ejemplo que hay que considerar. Recordemos que la defensa, y muy particularmente el imputado, me refiero al imputado, le asiste durante la tramitación del procedimiento penal el derecho de la no autoincriminación. Este derecho no se puede reducir simplemente a decir que el imputado puede hablar o no hablar en su contra, sino que este derecho es más amplio. Y este derecho incluso le permite en un momento determinado a la defensa y al imputado el no hacer del conocimiento a sus contrapartes de medios de prueba que los puedan incriminar. De ahí que si la defensa, tras advertir cuáles medios de prueba son los que ha presentado el agente del Ministerio Público y que ha reiterado el ofrecimiento durante el desarrollo de la audiencia intermedia, pueda la defensa por consecuencia en ese momento decir, sí voy a ofertar medios de prueba. Sé que me expongo a que estos testigos puedan aducir cuestiones que puedan perjudicar al imputado, pero también van a ser de mayor beneficio lo que puedan decir a favor del imputado. Bajo este escenario, y es uno de los muchos que sin duda pueden existir, considero yo que sí la defensa puede ofertar en la propia audiencia intermedia estos medios de prueba. Lo que tendríamos que estar muy cuidadosos, insisto, esto es posibilidad que tiene la defensa, pero hay que ser cuidadosos de que no implique de manera oculta el
reaperturar la investigación, es decir, abrir un nuevo término para llegarse de nuevos medios de prueba. No, la defensa viene y dice, ya aquí traigo mis registros, ya traigo aquí estas entrevistas de estos testigos, ya traigo aquí este dictamen pericial, por citar algo, ya está aquí, lo único que yo no había considerado es de que si lo llevaba o no a juicio. Ahora considero sí llevarlo a juicio, a pesar de que me pueda traer situaciones que a lo mejor puedan perjudicar al imputado, no lo sé, lo desconozco, esto se va a verificar en la audiencia de juicio propiamente. Pero, insisto, bajo mi consideración, sí es factible que la defensa pueda ofertar medios de prueba en la propia audiencia intermedia sin haberlos hecho del conocimiento a sus contrapartes en la fase escrita, pero en asuntos muy, muy particulares, viendo caso por caso, y sí que ello, sin duda alguna, implique la reapertura de la investigación. Es decir, ya la defensa ya viene con sus medios ya de prueba listos. Tendrá que justificar porque en su momento, en la fase escrita, no los pudo hacer del conocimiento a la fiscalía, o insisto, bajo este derecho de no autoincriminación, decir, hasta este momento me estoy reservando por estrategia que los tengo que hacer del conocimiento a la fiscalía y a la víctima. Bajo ese escenario considero yo que sí, maestro David. Perfecto, pero también está el otro supuesto, que apenas que acontece mucho y no me dejarán mentir, estoy tomando el caso el día de ayer, ¿no? Y entonces, pues apenas me estoy imponiendo, no sé qué voy a hacer, difiérela por 10 días, y a los 10 días, ¿qué crees que llego también con mis medios, no? Porque apenas los recabé, pues soy un abogado defensor nuevo. ¿Qué pasa en ese supuesto, Tomás? Bien, bajo ese supuesto, sin duda alguna, primero tendremos que escuchar también al imputado que nos explique esta situación del porqué del cambio. Porque simplemente considerar que el simple nombramiento novedoso de un defensor podría traer como consecuencia la actualización de un derecho para retrotraernos a otras etapas, y como ya lo ha explicado el maestro Carlos, este sistema funciona bajo etapas que se van cerrando y no podemos regresar. Pero el juez de control, en aras de velar por los derechos, por la observancia de los derechos, tanto de víctima como de imputado, puede en su momento considerar retrotraernos en cierto momento. Aquí tiene que justificar el imputado por qué hizo este cambio de defensor, por qué motivo lo llevó a ello. Y bajo las razones que nos puede explicar el imputado, podríamos considerar al nuevo defensor sí darle la oportunidad para para ofrecer estos medios de prueba que en su momento el anterior defensor no lo hizo. Porque no son pocos los casos que podemos detectarlos. Ya al día de hoy la tecnología, y me refiero a Google, nos da una herramienta para encontrar 1000 situaciones de información. No son pocos los casos donde advertimos que el nuevo defensor resulta que es también del mismo despacho del anterior defensor que ya revocaron. Entonces, insisto, tiene que justificar, así es, el imputado por qué motivo es que he hecho este cambio de defensor. Y a partir de ello, el juez ponderará. Insisto, el hecho de que no se realice este descubrimiento probatorio en la fase escrita no coloca en ventaja o en desventaja a una de las partes, porque el momento importante va a ser el que ha destacado el maestro Carlos, este acto procedimental del debate de la exclusión y admisión de medios de prueba. Ahí es donde nos tenemos que centrar a discutir qué es lo que se va a llevar a juicio o no. El hecho de que se le permita en este momento ofrecerlos, en nada le causa perjuicio a la víctima o a la fiscalía, porque el debate importante va a ser el momento de la exclusión o la admisión de estos medios de prueba. Por lo tanto, vuelvo a reiterar en mi idea y bajo mi consideración que sí hay posibilidad de que la defensa pueda ofertar medios de prueba en la propia audiencia intermedia bajo estos escenarios, pero siempre que exista esta razonabilidad, esta justificación de por qué se está haciendo en estos momentos. Perfecto. Maestro Carlos, nos preguntan, ¿cuáles serían las modificaciones en esta audiencia intermedia tratándose de inimputables, ya sea como imputado o víctima? Para mí, maestro, porque no lo escuché. Se trabó un poco mi audio. Ok, se la repito. ¿Cuáles serían las modificaciones en esta audiencia intermedia
tratándose de inimputables, ya sea como imputado o como víctima? Como imputado o como víctima. En general, nos establecen para las audiencias, para el proceso para inimputables, supuesto de inimputabilidad aún en si es que hay declaratoria, pero en general para las personas con alguna discapacidad, entonces importante considerar que estamos obligados a tomar todas las medidas para proporcionar ese acceso a una debido servicio a procuración, administración de justicia, y por ende entonces debemos estar muy atentos al tipo de discapacidad, ya sea puede tener la persona que la necesita una discapacidad en el lenguaje, una discapacidad visual, una discapacidad motriz. Entonces, será importante considerar para llevar a cabo ese tipo de audiencias cuál sería el obstáculo, cuál sería la barrera a superar. Entonces, atendiendo a ello, pues puede ser que únicamente sea por medio del lenguaje. Entonces, establecer esa barrera, ya sea con una trabajadora social, con un facilitador, o bien no escucha, pues, por medio de señas, etcétera. Entonces, inclusive la propia discapacidad, no tratándose solo de inimputables, estas barreras puede ser inclusive algún extranjero o alguna persona que tenga que no cuente con el mismo lenguaje español y sea necesario un traductor. Entonces, será sometido a debate la necesidad, el ajuste razonable que va a ser necesario implementar para poder llevar a cabo la audiencia. Pero de manera general, el proceso lleva esta audiencia lleva la misma secuencia, si es que tiene. No sé si me expliqué, maestro. Nada más esta última parte, maestro, como que se le cortó medio el audio. La comunicación. Así es. En cuanto a los ajustes razonables, sí, los ajustes razonables van a ser precisamente ver qué barrera es la que existe, ya sea esa barrera comunicacional, esa barrera motriz, ver de qué manera es lo más adecuado para llevar a cabo esa audiencia. Inclusive, en ocasiones, de manera práctica, por ejemplo, hay personas que tienen esquizofrenia, pues a ellos muchas de las veces o estilado, o muchos de los compañeros han estilado que ni siquiera damos el malletazo. ¿Por qué? Porque o no nos ponemos la toga para llevar a cabo esa audiencia, y ya con eso se lleva de manera tranquila, pero de manera esencial. El Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente nos habla de ajustes razonables, o sea, cuál va a ser la barrera que vamos a superar, pero las fases de la audiencia intermedia no van a cambiar. Procesalmente no va a cambiar algo. Claro. Sí, aquí nada más es hacer esa misma línea de igualdad para que las partes estén en el mismo plano, ¿no? Y no haya violación de derechos ni de uno ni de otro. Eso es lo que debemos de entender precisamente. Ok, maestro, para ir cerrando, maestro Daniel Urristre, dice una pregunta: ¿considera que el MP se encuentra preparado para estos juicios si en la mayoría de los juicios se absuelve al imputado por errores en su detención o errores en las probanzas? Sí, maestro. Mire,
conforme a esta pregunta, lo que observo primero es que posiblemente estemos confundiendo ideas del sistema tradicional con el sistema acusatorio, porque pareciera que en juicio todavía vamos a verificar o a revisar cuestiones de detención. Esto ya no es factible en la etapa de juicio, por eso existió la audiencia inicial y también por eso existió la audiencia intermedia, donde se habrán excluido aquellos medios de prueba que devengan posiblemente una detención ilegal si es que se ha demostrado como tal en esta audiencia intermedia. Pero retomando la idea sustancial, no es que considere yo si están bien o no preparados los compañeros agentes del Ministerio Público. Lo que considero más bien la problemática es el tratar de llevar el mayor número de asuntos a juicio en aras de conseguir sentencias condenatorias, es decir, la búsqueda de números. Esto sin duda seguirá siendo la real problemática al que se enfrentan nuestros compañeros agentes del Ministerio Público. La exigencia de obtención de números antes de la exigencia de una procuración de justicia de calidad. Y al referirme a la procuración de justicia de calidad es llevar a juicio aquellos asuntos que sean verdaderamente necesarios llevarlos a juicio. Entre ello, incluso puede ser por política criminal, que se mande una señal hacia la sociedad de que en este tipo de asuntos siempre se llevará al acusado ante el tribunal de enjuiciamiento para que él sea el tribunal de enjuiciamiento, seguida las formalidades del procedimiento, quien le imponga la sanción correspondiente. Y en la mayoría de los casos, el fiscal o la fiscalía determinar que hay mejores posibilidades de terminar con este conflicto a través de una salida alterna o un mecanismo de aceleración, procedimiento abreviado, que a final de cuentas, no perdamos de vista, el procedimiento abreviado va a generar también un antecedente penal, también para la persona que reciba esta sentencia en procedimiento abreviado. Por lo tanto, diría yo, no es tanto que nuestros compañeros ministerios públicos estén capacitados o no, sino que actúan bajo aras de conseguir números, y creo que eso es lo que se debe de trabajar por parte de la Procuraduría, cambiar la obtención de números, es decir, una procuración de justicia que transite de ser cuantitativa a cualitativa como tal, maestro. Claro. Nos pregunta el maestro Carlos Trujillo, ¿en la audiencia intermedia se puede absolver al imputado? En la audiencia intermedia se puede absolver. Pero es que en la audiencia intermedia no hay un estudio de fondo de las circunstancias del hecho, salvo que exista alguna incidencia de sobreseimiento por algún motivo de los que se señalan, pero no hay estudio de fondo, no hay estudio de fondo. De manera esencial. Así es, sería la... Sí. Únicamente es excepción el sobreseimiento, el planteamiento de sobreseimiento, que ahí, bueno, tiene sus reglas propias de cómo se debe realizar la tramitación. Y bueno, hay veces que efectivamente la propia ley no señala que se tenga que deshogar medios de prueba para acreditar un sobreseimiento, pero sí hay que cumplir con todas y cada, o con la causal que uno esté solicitando y planteando el por qué considera que sí se da un sobreseimiento, y creo yo traer dato de prueba objetivo, fehaciente, que acredite esa causal, ¿no? Y sería contundente, yo le agregaría la contundencia para poder entrar al fondo del asunto, porque que sea realmente contundente, porque si no, volvemos a la misma, cada una de las partes va a sustentar su propia postura. El Ministerio Público sustenta los cargos y está la otra teoría del caso respecto a que no. Y muchas de las veces pretenden en esa fase efectivamente plantear un sobreseimiento porque ellos consideran que sus testigos son más idóneos que los que está considerando el Ministerio Público. Y pues entonces eso, pues evidentemente de la etapa de juicio, ¿no? Esa conciencia y los claro. de prueba. Perfecto. Pues el tiempo nos ha premiado, mis estimados amigos. ¿Algún comentario final, maestro Daniel Urristre, por favor?
Sí, en aras de abonar únicamente a esta idea que nos ha expuesto en último el maestro Carlos, también comparto su consideración en cuanto a que no es factible en audiencia intermedia pronunciarse sobre cuestiones de fondo. Y solamente sobre esto podría yo puntualizar que las causales de sobreseimiento que se mencionan en el artículo 327, las que están previstas de la fracción 1A4, no serían susceptibles de hacerlas valer en la audiencia intermedia. Si por el contrario, la fracción séptima, como lo decía el maestro Carlos, algo que no nos lleve a ninguna duda de que en ese momento se tiene que decretar el sobreseimiento, y cito la fracción séptima, es porque una ley o reforma posterior ha derogado el delito. Eso ya no está a materia de discusión, es un hecho cierto y se tiene que cumplir. Entonces, ese sería el supuesto como tal, uno de los supuestos, y coincido con el maestro. Y para concluir con la idea que manejamos del instrumento probatorio, nada más me permito citar esta siguiente tesis. El número de registro es 201-5264 y el rubro es descubrimiento probatorio. Su incumplimiento por el Ministerio Público constituye una violación procesal subsanable por el juez de control en la etapa intermedia, por lo que si en su contra se promueve el amparo indirecto sin que el juez de control emita previamente pronunciamiento al respecto, el juicio constitucional es improcedente. Y me explico en esta tesis, si en esta tesis nos está dando la idea de que es el agente del Ministerio Público el que no ha realizado el descuento probatorio, pensar que no se puede realizar en la audiencia intermedia daría en automático que este asunto se tiene que sobreseer, porque el Ministerio Público ya no podría ofrecer ninguno de los medios de prueba que ha recabado en la investigación complementaria como tal. Esta es una tesis aislada, que sin duda hay tesis aisladas que van en contrasentido, y por eso debemos esperar al pronunciamiento de los tribunales federales, pero solamente lo podemos conseguir haciendo los planteamientos desde la justicia local para instar a la justicia federal a que se pronuncie ya en un aspecto definitivo. Perfecto. Maestro Carlos Trujillo, comentarios finales, por favor, maestro. Bien, pues darle la importancia a esta etapa intermedia, cada vez ir definiendo más precisamente cada una de esas partes, de esos pequeños segmentos de esta etapa, pero sobre todo esto es parte de una cultura de legalidad, es decir, que es todo un conjunto de elementos que llegan a esta parte para llevar a cabo un debido proceso y ser objetivos y cada vez tener mayor cultura de, si se denuncia incluso, estar atentos a lo que se está llevando a cabo en el proceso, sobre todo ante el juicio, ¿no? A juicio si es necesario, porque esa objetividad, esa puede ir cambiando también esa necesidad de que todo se vaya a juicio. Entonces, y finalmente, doctor, únicamente me restaría agradecerle estos diálogos que en lo particular me parecen muy, muy productivos. Claro que sí, pues mis estimados amigos, nuevamente agradecerles a ambos su disponibilidad de poder compartir y bueno, pues esperamos que a la gente que nos haya estado viendo les haya servido pues esta charla, lógicamente en nuestra vida profesional, que esperamos pues ya se reactive también la etapa intermedia como cualquiera de las demás, pero sí creo que ha quedado más claro cuáles son esos actos procesales que vemos en esta etapa intermedia, cuáles son revisar esas condiciones básicas para poder realmente abrirla como tal y entrar a la parte principal de esa audiencia oral. Hay veces que en esas condiciones encontramos la traba, ¿no? Pero la idea es irla puliendo, que pudiéramos llegar a pensar que cuando se fije una audiencia intermedia, pues es porque se va a celebrar y no porque se va a diferir como sucede en la actualidad, ¿no? Pero bueno, pues les agradecemos el favor de su atención, no sin antes despedirnos de ustedes y recordarles que el día de hoy comenzamos con un curso en línea denominado el ABC del sistema acusatorio
del delito a la responsabilidad en etapa de investigación, impartida por el maestro Ismael Alcántara Vázquez, que es de 6 sesiones pregrabadas y una es en vivo con él, donde se va a estudiar una carpeta de investigación. Mañana tenemos una clase en línea, la función correcta del asesor jurídico en las audiencias del sistema acusatorio, 2 expertos, 2 asesores jurídicos que fungen aquí en la Ciudad de México, y también el 12 de mayo de 3 a 4:30 de la tarde, y también comenzamos con un curso en línea, el ABC de la ejecución de sanciones penales en la Ley Nacional de Ejecución, con la maestra Alma Rocío Medina Espinosa, quien es juez de ejecución de sanciones penales del Tribunal Superior de Justicia. Los esperamos, no falten. Muchísimas gracias, amigos, y buena tarde. Hasta luego, maestro Carlos. Hasta luego, maestro David. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.